Bien, hoy estamos con María Eugenia Pira, a quien le vamos a decir de ahora en más Maru. Ella es arquitecta, esposa y madre de 2 hijos, y en algún momento de su vida decidió dedicarse al estudio de yoga, disciplina milenaria originada en la India hace muchísimo tiempo, más de 5.000 años, cuyo propósito central es la unión y armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Vamos a recibir a Maru. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Yo muy Bien, bien. bien, bien. Contento de recibirte en este espacio para que nos hables de yoga. ¿Qué es yoga? Bueno, la práctica de yoga es una práctica integral, combina movimiento, respiración y sobre todo presencia, ¿sí? Ujú. Enfocarnos en el presente es una práctica que no es tanto física o empieza en la parte física, eh, pero la intención es aquietar la mente y quedarnos en el momento presente, ¿sí? Buscar ese equilibrio en el presente. Finalidad muy dificultosa o muy necesaria en este momento de la humanidad. Em, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se logra? ¿Con qué tipo de actividad? Mira, el yoga arrancó con muy pocos movimientos físicos, muy Ujú. pocos. La idea era acondicionar el cuerpo para que se pudiera mantener en una posición eh, sentada, pero cómoda para poder respirar y mantenernos en una meditación. Eso fue el origen, o sea, acondicionar el cuerpo físico para poder estar cómodos y estables y buscar esa meditación. Así comenzó. Eh, bueno, como todo tuvo un proceso, eh, hoy en día se ven un montón, a mí me gusta decir, no de tipos de yoga, ¿sí? No hay distintos tipos, sino que para mí hay distintos enfoques de yoga, ¿sí? Ujú. Hay un enfoque más físico, hay distintos estilos de yoga que buscan más la parte meditativa, eh, bueno, hay un montón de estilos o enfoques de yoga. La idea es, o lo que a mí me gusta hacer es empezar acondicionando este cuerpo físico, este envase que tenemos, tratar de, de sacar del cuerpo esas tensiones, esa rigidez, Ujú. eh, tratando de aquietar la mente. Para eso incluimos en la práctica un montón de ejercicios de respiración. Estos ejercicios se llaman pranayamas. Prana significa energía, ¿sí? Y llama significa control. Entonces, estas prácticas tienden al control de esa respiración para aquietarnos y volver al momento presente. Ujú. Entonces, bueno, empezamos a aquietar el cuerpo, empezamos a cambiar la respiración y con eso cambiamos nuestra energía. Somos energía, eh, y todos sabemos que cuando esa energía se estanca, nos desequilibramos y bueno, y luego viene la enfermedad. Entonces, estos ejercicios de respiración, esta respiración consciente, este volver al presente, es parte fundamental de esta práctica. Y la idea es esto, bajar el nivel de estrés, traernos al momento en el que estamos haciendo la actividad que estemos haciendo, y de alguna manera también liberar estas emociones que forman parte nuestro, ¿no? También trabaja a nivel emocional. Ese cuerpo se va tensando y aloja y guarda un montón de emociones y la idea es de alguna manera liberar. Vos, cuando hablas de emociones, te referís en general o dirigís tu atención a lo que sean emociones negativas o las que causan daño, ¿no es cierto? Porque pienso o supongo, no sé, que habrá emociones como alegría, no sé, todo lo que uno sienta como beneficioso, que esas en general no bloquean ni producen daño, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Claro, igual la práctica no tiende eh,
a buscar cierta emoción, sino a trabajar en el cuerpo para que se liberen las emociones que estén contenidas. O sea, no es Ujú. que yo estoy dirigiendo la práctica para que todos estén felices y contentos, sino que para que cada uno se conecte con la emoción que llegue. Hay veces estamos en Savasana, que por ejemplo es una de las posturas muy importantes de la práctica, es la última postura, es Ujú. un estado meditativo, un estado, se llama la postura del cadáver porque estamos totalmente acostados, con una respiración consciente. A mí me gusta hacer una relajación progresiva, guiada, ¿sí? Hay veces solo hay música, hay veces solo hay una respiración, pero muchas veces hago una relajación progresiva guiada. En ese momento donde, por alguna manera decir, las aguas se aquietan, ¿sí? Ujú. Llegan las emociones que están contenidas en el cuerpo. Pueden ser de alegría, pueden ser tristeza, puede ser dolor por alguna situación, puede ser gozo por la práctica que hice y la relajación que siento en el cuerpo, pero la idea no es dirigir a la emoción, sino que llegue y que conectemos con lo que esté en ese momento, en nosotros. Bien, te entiendo. Escúchame, ¿y a qué le llamamos respiración consciente? La idea es volver al momento presente, o sea, no respirar de manera automática, ¿sí? Respirar, Ujú. respiramos todos, por eso estamos vivos, y la respiración sucede, pero por Ujú. ahí es una respiración corta, ¿sí? Estamos agitados, estamos con una respiración cortita, y la idea es realmente hacer una inhalación consciente, llevar el aire a la parte baja, sentir cómo el cuerpo se empieza a ensanchar, ¿sí? Seguir con la exhalación y que mi mente esté en esa inhalación y en esa exhalación. Ah, Yo bien, estoy acá respirando, no estoy respirando por el solo hecho de que vivo y mi cabeza está poniendo el lavarropa, atendiendo el trabajo. No, no, estoy haciendo una respiración consciente porque en este momento estoy en todos mis cuerpos en este lugar. A eso le bien, llamamos respiración consciente. bien. Em, ¿cómo, cómo llegás vos a este, a esta actividad? Yo practico yoga desde hace mucho, mucho tiempo. Mi hijo mayor, Tomás, tenía un mes cuando Ujú. yo decidí arrancar como alumna, como practicante. Pasé por un montón de maestros, maestras. Eh, la práctica me fue alineando, me fue encontrando, me sentí muy cómoda haciéndolo. Y en el 2018 tuve la pérdida de un embarazo que, Ujú. bueno, eh, realmente me descolocó y sentí que necesitaba hacer algo que me volviera a mí, que me volviera a encontrar de alguna manera. Siempre tenía esa idea de hacer un instructorado o un profesorado para dedicarme en mi tercera edad a dar clases. Eso estaba como, como hay una idea, un sueño. Ujú. Y cuando tuve esa situación, dije, ¿por qué esperar? ¿Por qué no hacerlo ahora? Y arranqué el primer año, que fue un instructorado, totalmente dedicada a mí. O sea, la idea no era dar clase en ese momento, no, nada, era un autoconocimiento, un bajar, un encontrarme, salir de ese estado de profunda tristeza. Entonces arranqué ese primer año del instructorado y cuando vi los beneficios y cómo me sentía yo, decidí hacer un segundo año que fue el profesorado. ¿Cómo, mm, cómo transcurrió ese tiempo? O sea, vos te decide un profundo dolor, ¿no es cierto? En algún momento habíamos Sí, comentado que de las charlas que vengo haciendo con mis entrevistados, en general, y hay mucha gente como, o situaciones análogas de gente que en situación como la tuya, con una profesión prácticamente, bueno, con muy buenas posibilidades y aparte muy de superficie y muy mental como es la arquitectura, eh, a partir de un dolor o de una situación de trauma, hay un cambio, ¿no es cierto? Un cambio profundo. Vos,
prácticamente no lo pensaste, o sea, lo decidiste. Era una búsqueda lo tuyo. En realidad llegó de un día para el otro, me enteré de una academia, sabía de una persona que había cursado en esa academia, y dije, ¿por qué no? Cuando me enteré era un lunes, el instructorado arrancaba el miércoles, no había tiempo a nada, y, y de manera muy loca, yo estaba pasando una situación, tenía el nervio ciático totalmente acortado, y prácticamente no me podía incorporar, pero yo quería ese martes conocer la academia para arrancar el miércoles. Y así fue, me fui un martes a General Rodríguez, a conocer mi amada academia Yoga Mandal, Ujú. eh, y el miércoles arranqué así, de una, y bueno, y nunca paré de formarme. Maru, y decime, ¿vos asociás, por ejemplo, ese malestar físico, que en este caso era el ciático, y habrá habido otros, ¿no es cierto?, con la etapa de dolor que a vos te había tocado vivir? O sea, ¿está vinculado el estado anímico de una persona con los dolores físicos? Totalmente, Mm, totalmente. mm. Sí, sí, totalmente, ¿Y totalmente. cómo fue el curso de esta etapa? Paulatino, ¿qué fuiste notando? ¿En qué medida te fue mejorando? Primero físicamente, bueno, los beneficios físicos aparecen de manera rápida siempre que uno tenga una cierta disciplina, ¿no? No es lo mismo practicar una vez a la semana que practicar 2 veces a la semana, que practicar todos los días, aunque sea cortito, o personas que empiezan a faltar, que son alumnos y practican Ujú. una vez cada 15 días. Y bueno, sí, el resultado no va a ser el mismo, por supuesto. Claro. Pero si uno tiene una cierta disciplina, el beneficio físico aparece notoriamente en las primeras clases empieza a aparecer. Y después uno se va con esa sensación de decir, no sé qué me pasó, salí como rara. Es Ujú. que en realidad es cerrar el afuera, abrir la puerta para ingresar en nosotros, un Ujú. ratito cerrar todo el exterior, como aislarnos y conectar con nosotros, con lo que nos está pasando. O sea, muchas veces no sabemos realmente qué nos pasa, pero porque no nos conocemos. Ese rato Mm. es un momento de autoconocimiento, Claro, es un claro. rato para cerrar el exterior y para irte hacia adentro y encontrarte con lo que hay. Por eso te decía hoy el tema de las emociones, que no es que uno guía determinada emoción, sino que las emociones en nosotros están, Ujú. el diario las va tapando, las tensiones de nuestro cuerpo son emociones que quedaron ahí ancladas en el Ujú. cuerpo. Y cuando Bien. vos empezás a movilizarte físicamente, te vas Mm. encontrando con otra parte. Claro. Entonces, ¿Cuántos días? por eso es integral, por eso es Claro, integral, o sea, por eso no es que solo se trabaja, no es una actividad que solo se trabaja en el cuerpo físico, sino que trabaja en todos nuestros planos. claro. Esa es la magia que tiene, en Mm. trabajar y alinear todos nuestros planos. ¿Cuántos días te llevaba por semana el instructorado? Yo cursaba presencial un día y después Mm. tenía que hacer mis prácticas físicas. Entonces tenía varios horarios y yo podía ir a tomar las prácticas de manera presencial, y hay veces iba 2, 3 veces a la semana y veces iba 4. Eso fue el primer año. Después hice un profesorado que lamentablemente fue el año de la pandemia, así que fue Oh, te todo agarró justo. online. Claro, claro. Sí, fue un desafío porque nosotros estábamos ampliando nuestra casa, así que imagínate que nada, fue un desafío muy grande. Nuestra casa era pequeña, estábamos comenzando una ampliación de la casa, entre Mm. medio el profesorado, las Mm. prácticas todas online, todas, las teóricas y las presenciales. Pero bueno, eso creo que fue parte también fundamental del aprendizaje, ¿no? Bueno, con lo que hay, avanzar. Seguro. ¿Vos notás que cambió tu vida a partir del yoga? Totalmente, Mm. totalmente. Es un antes y un después.
Yo me dedico a la arquitectura, como bien vos dijiste, Mm, y el yoga lo que hace en mí eh, es encontrar esa parte de flexibilidad que me falta con la arquitectura, no porque la arquitectura no tenga esta parte de diseño, de proyectar, de crear, mm, eh, pero necesito esa flexibilidad que compense con la otra actividad que hago. ¿Sí? La parte de la arquitectura, el diario con los gremios, la obra, bueno, lleva un desgaste importante y bueno, y el yoga flexibiliza toda esa parte en mí. bien. En este momento, o sea, tu vida se divide entre ser mamá, esposa, arquitecta y dar clases, ¿no es cierto?, de yoga. Sí, sí. Que en realidad no das clases, ¿no es cierto? Haces sesiones para eh, personas que lo No, no, necesitan, no. o sí. Estoy dando 8 clases semanales. Ajá, Mis clases duran 1 hora y cuarto, que se me va a hora y 20, hora y media a veces. Tengo un claro. problema ahí con acortar mis clases. Eh, y cuando hay alguien que llega con alguna patología importante, con algún dolor, con alguna necesidad de una clase más personalizada, también lo hago. En este momento no tengo personas que vienen solas, pero he acompañado a muchas personas en alguna dolencia o gente que simplemente necesita venir y practicar sola. ¿Sí? Entonces, eh, he acompañado personas en ese proceso y después siguen. Ujú, Pero ahora tengo grupos, tengo 4 grupos. bien. De cuántos integrantes cada grupo? Promedio. Y entre 8 y 9 personas por grupo. Es un montón, es un montón, Sí. claro. Decime, cuando vos das clase, em, ¿de algún modo haces yoga para vos? ¿Sentís que lo estás haciendo con vos misma o la dedicación es al alumnado? Sí, hago, salvo la clase de yoga terapia, que es una clase donde yo estoy 100% al servicio de mis alumnas, Ujú, donde estoy acercándole un almohadón, acercándole un bolster, cualquier elemento que necesiten, ayudándolas hay veces a incorporarse porque les cuesta ir al piso, subirse. eh, pero bueno, eso después si querés hablamos un poquito de lo que es yoga terapia. ujú. Esa clase específica de yoga terapia yo estoy al 100% a Dedicada, disposición de mis claro, alumnas, totalmente dedicada. Muestro el ejercicio, muestro el movimiento que estamos haciendo, pero estoy más al servicio. El claro. resto de las clases yo las practico con mis alumnos. Ujú, eh, Tengo momentos en que muestro y tengo momentos en que me acerco, hago algún ajuste, alguna indicación personalizada, pero si no vuelvo a la práctica y yo también la hago. Que no es la práctica mía personal, que me dedico al 100% para mí, por supuesto. claro, porque precisará de cierta intimidad, ¿no es cierto? O sea, de conectarte contigo y desconectarte del entorno, cuando lo haces para vos. Sí, sí, cuando es para mí y cuando estoy en clase estoy al servicio de mis alumnos, de Claro, mirarlos, de que ninguno se lastime. claro. No son grandes las lesiones del tipo de yoga que practicamos, pero una alineación de una rodilla en la misma línea del dedo, del segundo dedo del pie, tiene que ver una Ujú, dirección de la rodilla y no lastimarse. Bueno, cualquier indicación que se guarda con el tema cervical, ujú, eh, estar al servicio y al mirado de mis alumnas, indicarle esto de la respiración consciente, de que todo el momento, que todo el tiempo vuelvan a ellas, porque muchas veces están, no sé, haciendo una movilidad de hombro, pero la cabeza quedó en otro lado, entonces, bueno, bien. vuelvo a la respiración consciente, vuelvo al momento presente, esto de no estar apretando mandíbulas, que parece una Ujú, pavada, pero todo lo que es la tensión en la mandíbula está relacionado con la tensión en la cervical. Y cualquier ejercicio que hagan, que conlleve algún esfuerzo, muchas personas llevan toda la tensión a la mandíbula y están apretando. Y no se dan cuenta que están apretando cervicales también.
claro. Entonces, es mirarlos a ellos todo el tiempo para ver si 2 o 3 de mis alumnas están apretando la boca con fuerza y bueno, indicar eso, acercar, tocar una rodilla sin decir el nombre por ahí, pero es estar totalmente atenta a la clase. Por eso te Claro, digo que porque... la práctica personal Ujú. se Sí, sí, pierde. sí, sí, sí. Porque uno de los temas centrales aquí es que nuestra vida de algún modo nos lleva a una desconexión permanente con nuestro cuerpo. Y solamente cuando uno hace un ejercicio de conexión se da cuenta de lo alterado o de lo alejado que estaba de sí mismo, ¿no? Este, a veces la gente te comenta un síntoma como si fuera una casualidad, como si fuera algo que cayó del cielo. Y generalmente un síntoma tiene que ver este, con un estado anímico, ¿no es cierto? Con un bloqueo, con... Bien, ahora, hicimos un anticipo o de alguna, porque mi pregunta era si existían límites de edad, si existían límites de estado físico en una persona. Por lo que vos me decís, vos podés dedicar un yoga o una rama o un tipo de yoga según el grupo que tengas de personas. Claro, claro. Yo después de estas formaciones que hice una formación en yoga terapia. Ujú. Esta formación la cursé con profesores de yoga, pero también con kinesiólogos, repejistas, osteópatas, donde entré en una mirada más profunda de la anatomía, de la biomecánica, ¿sí? Ajá. Eh, este profesorado de yoga terapia tiende a adaptar las asanas, las posturas, los movimientos para que personas con movilidad reducida, con algún problema, alguna patología de columna, patologías articulares, puedan hacer la práctica igual. Ujú. Eh, el yoga se va a adaptar a esa persona y no la persona al yoga. Eso es Correcto. lo que tiene la actividad, el fuerte de esta actividad, en realidad esta filosofía de vida, Ujú. eh, es que todos podemos practicarla, no hay un límite y yo no tengo que llegar de determinada manera para practicarla. Yo no es que tengo que estar impecable para hacer la postura Claro. excelente y Ujú. ajustada. No, no, no. Claro. Cada alumno va a hacer la postura de acuerdo a su cuerpo, a su biotipo y al estado que esté en ese día. De hecho, muchas veces llegan a, por ejemplo, una postura de equilibrio, la puedo hacer hoy, pero quizás mañana no. Estoy Ujú. perturbada, mi mente está muy inquieta. Entonces, no todos los días estamos iguales y no todos los días vamos a llegar a la misma postura. Ahora, todos podemos practicar, cada uno a su nivel, cada uno en las posibilidades del cuerpo que tiene hoy. Bien. Y me decías que una sesión dura estimativamente ¿cuánto La tiempo? clase de yoga, hay profesores que dan clases de 50 minutos, de una Mm. hora. A mí me resulta corta esa cantidad de tiempo. Mi clase dura 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, media Mm. larguita. Ah, Pero bien. Ah, bien. entre el comienzo de una respiración consciente, el resto del desarrollo de la clase, generalmente siempre hay una lectura de acuerdo a lo que estamos trabajando, que se puedan llevar, que la puedan volver a leer. Yo esa lectura la paso en el grupo. Mm. Eh, Después está Savasana, esta postura final, que vuelve a ser toda una parte de una relajación progresiva, vuelve a la respiración consciente y en la hora queda corta. Bien. Decime, Maru, ¿cuántas ramas de esta disciplina hay? ¿Vos, cuál sería tu especialidad o la rama que vos difundís? En realidad, más que hablar por ahí de ramas, esto de los distintos enfoques, me Ujú. parece importante. El yoga es uno solo, sí es Sí. uno, y tiene distintos como enfoques, ¿sí? Ujú. Distintas formas de mirarlo. Yo me formé en Hatha Yoga. Hatha Ujú. Yoga, la palabra significa, Ha significa sol y Ta significa luna. La idea Mm. es
equilibrar estas dos energías, estos dos hemisferios, por decirlo de alguna manera. El sol es la energía masculina y la luna es la energía femenina. Todos tenemos las dos energías, todos, mujeres y varones, todos tenemos las dos energías. La idea es equilibrar estos opuestos, estas dos energías. Entonces, bueno, como te contaba, arrancó de una manera física, acondicionando el cuerpo en sus comienzos y preparándonos para una meditación. Bueno, después empezaron a desglosar distintas asanas, entonces tiene una serie de 80 y pico de asanas, de Hatha, que se ajustan o se reducen o se resumen más o menos a 50 asanas básicas, para que entre, digamos, en una currícula para poder armar este profesorado del que estamos hablando. Pero después cada asana se puede adaptar y dividir de alguna manera. Ahora, después tenés Ashtanga Yoga, yoga terapia o un yoga más terapéutico, Bikram Yoga, ¿cómo es este otro? Shin Yoga. Hay un montón de enfoques, ¿sí? Y que van atendiendo distintas como miradas del yoga. Tenés el Bhakti Yoga, que es un yoga más devocional, más hacia la parte religiosa. Sí, de cantos de mantra, es como mucho más específico el Bhakti Yoga. Después tenés el Kundalini Yoga, que trabaja más a nivel energético. Hay distintas líneas. En su origen, ¿el yoga estaba vinculado a lo físico o originalmente era más devocional? Era más, por eso te digo, era más para la parte meditativa, más devocional. Y lo poquito que había de físico era para preparar el cuerpo para mantenerse erguido en esa posición y que el aire pueda entrar, ir hacia la parte baja del abdomen. ¿Sí? Si yo estoy en esta postura totalmente encorvada, el aire no entra como tiene que entrar. Correcto. Entonces, lo poquito que había de físico era para acondicionar el cuerpo en esa postura para sostener la meditación. Claro. Después fue entrando un poco más físico y cuando llegó a Occidente, bueno, entró mucho más la parte física que la parte devocional. Que esa sería la mirada que te ocupa a vos. Hatha Yoga pasa más por ahí, por lo físico. Entra más a lo físico, tratando de acondicionarlo para ir a trabajar la parte mental, la parte espiritual. Bien. ¿Cómo viven o qué experiencias tenés en tu alumnado o qué es lo que te devuelve el alumnado en general? ¿Ha sido buena la experiencia? ¿Has tenido gratificaciones? Muchas, la verdad que muchas. Creo que el acompañar es un estado hermoso, vas viendo el proceso de cada alumno, cómo llegan, cuando empiezan a manejar el nombre en sánscrito de las asanas, cuando empiezan a decir, pero si yo alineo esta parte del cuerpo, encuentro el estiramiento acá, ellos se van encontrando en un proceso, como te vuelvo a decir, siempre que haya cierta disciplina, ¿no? Si yo vengo cada 15 días y bueno, no termino de engancharme, pero el alumno que es disciplinado, que se toma el momento en serio, el proceso es hermoso. Yo creo que lo que siempre les digo es que la idea es que se vayan un poquito mejor de lo que llegaron. ¿Y pasa eso? Sí, pasa eso. Sí. Sí, ¿Qué como promedio? practicante personal y por la experiencia de ellos, ¿no? Por sus caritas cuando se van. Sí, claro. Y por lo menos es lo que te devuelven, o vos sentís que esto pasa. ¿Qué promedio de edades estás en este momento atendiendo en los grupos? Y entre 30 y 70 y larguitos. No tengo en este momento alumna de 80, pero estoy ahí. Tuve una alumnita por 2 años y pico que tenía
6 años, Martita, que está en cualquier momento por regresar. Qué maravilla. Pero sí, hermoso, Maru, hermoso. ¿y comparten, o sea, o estableces grupos diferenciados? Yo tengo el grupo de yoga terapia, que Ujú, mayormente son personas de la tercera edad o con alguna patología. mm, También al grupo de yoga terapia llega alguna persona que tiene ganas de adentrarse mucho más, ¿sí? ujú, Hacer un ejercicio totalmente consciente, mm, porque no solo es tener una patología, sino que muchas veces no necesitan una práctica tan activa y necesitan una práctica más pasiva e irse hacia adentro. Generalmente es de tercera edad, pero suele haber en los grupos alguien más que lo integra. Ese bien. es el grupo yoga terapia. Ujú, Después tengo un grupo de yoga suave que lo doy 2 días a la mañana y 2 días a la tarde. La intensidad es moderada, es un hatha yoga clásico. Y ujú. después a la noche doy este mismo hatha yoga, pero dinámico, ¿sí? Con posturas un poco más exigidas y un ritmo un poquito más intenso. Bien. Decime, en cuanto a tu proyecto de vida, hablemos un poco de Maru. ¿Te gustaría dedicar, ir abandonando algún aspecto, como puede ser la arquitectura, irás cediendo o tu idea es seguir conviviendo ambos aspectos? El de mamá ya lo vas a ir dejando porque los chicos crecen y se van solitos. El de esposa, bueno, no sé, Sí, pero espero que no. espero ¿y en cuanto a la arquitectura? Y en cuanto a la arquitectura, en este momento preciso estoy con unos cuantos proyectos interesantes, así que Mm, todavía me voy a ir manteniendo bastante activa, pero calculo que van a ir pasando los años y la balanza va a tirar más para el lado del yoga. Seguiré con mis actividades de arquitectura porque realmente me ujú, encanta lo que hago, pero creo que con el tiempo la balanza va a ir más para el lado del yoga. bien, escúchame, Eh, y me gusta, me gusta decir que entre estos dos mundos en los que vivo, de alguna manera encontrarme yo, ¿no? Porque son mm, bastante diferentes. Sos profesora de yoga y sos arquitecta. Me gusta decir que cuando me dedico a la arquitectura estoy creando espacios exteriores, pero cuando me dedico al yoga estoy creando espacios interiores. Entonces empiezo a encontrar como ese nexo, ¿sí? Me encuentro yo. eh, Armando esos dos mundos, pero con algo que los una, ¿no? pero Armar espacios. qué bueno que está eso, está muy bueno. Ahora, la pregunta ¿es posible compatibilizarlos? Es fácil o es complicado? Eh, en noviembre ya está como muy complicado el año y se hace bastante más difícil. En Cuando uno arranca marzo, el año, claro, en marzo claro, es en una cosa, marzo uno lo ve, en claro. marzo es una cosa, en noviembre es otra. Es muy loco. Cuando yo arranqué, después de que una de mis profesoras me insistiera mucho en dar clases, porque yo Ujú, sentía que no estaba para darlas, no estaba preparada, no me sentía, no, que no puedo, bueno. Después de que me insistió bastante, decidí empezar. Dando 2 clases semanales era algo fácil porque yo volvía de obra, de estar sentada dibujando, bajaba mis cortinitas de junco, tenía 6 alumnos, 5 o 6 alumnos cada uno de los días, eh, y era mi momento de bajar un cambio, de respirar con ellos, era mi momento de conexión, ¿sí? Por ujú. eso arranqué. Con el tiempo, las clases pasaron de 2 a 4, de 4 a 6, de 4 a 8. Sostuve 2 años con 10 clases semanales. Eh, y hay veces se siente el cansancio, se siente. Claro, claro, porque es Hay muchísima días que se actividad, siente. claro. Decime, ¿y cómo vive tu familia eh, toda esta, supongo que podemos llamarle ausencia de mamá, o en el sentido de que
hay una arquitecta muy ocupada y hay una instructora de yoga muy ocupada. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Te reclaman? Bien, no, no, Bien. no, me acompañan mucho, la verdad que me Mm, acompañan mucho. También decidí hacerlo en un momento en que este es mi quinto año de dar clases de yoga y tengo dos hijos de 22 y de 19 años, entonces cuando decidí arrancar ya ellos estaban bastante avanzados en edad. Así todo, el tiempo de dedicación para ellos sigue estando intacto. bien. Al menos eso opina la mami. Al menos eso opino yo. Claro. Bueno, contame hablame un poquito de tu alumnado. Em, ¿Qué crees que es casual encontrar gente que acude a vos o crees que de algún modo la vida nos da la oportunidad de encontrar a quien nos necesita o a quien necesitamos, ¿no? Em, Me pasó que llegara a clase gente que yo conocía de otros lugares, de otros momentos de mi vida, Mm, y que estuvieran de vuelta, algo muy mm, loco, ¿no? Que ujú, estuvieran de vuelta y que nos volvamos a encontrar en esta situación. Eh, yo creo que no es casualidad ujú. que están llegando personas con las que hay un ida y vuelta, algo por compartir, por hacer, por crecer de ambos lados. Eh, También es cierto que se maneja mucha energía y que hay personas que están desde que yo arranqué, hace 5 años, y siguen siendo alumnos Mm, y siguen confiando en mí. Y hay personas que llegaron así como por una estación y siguieron, eso bien, también. bien, Y el primer tiempo uno se lo replantea y vos decís, pucha, no estaré haciéndolo bien o qué habrá faltado, qué habrá sobrado, qué pasó. Y también es parte del aprendizaje esto mm, de que hay gente que viene por una estación en nuestras vidas, ¿no? Hay seguro, un cuento muy bonito y cuando lo compartimos en clase es cierto, o sea, hay gente que no está todo el tiempo, está por una estación y también está seguro, bien. seguro. Em, ¿Crees que es momento para dirigirles algún mensajito a tu gente? Sí, la verdad que tengo gente muy, muy, muy amorosa, Mm, que me sigue, que me cuida, eh, que me devuelve cosas tan lindas por el grupo, por los grupos de WhatsApp que tenemos, pero tengo mucha gente que por ahí te escribe, dejas una lectura y por ahí pasa un día y te contestan un mensaje diciendo la verdad que me quedé pensando en esto, en lo otro, mi taza de té llena, si no se vacía no entra nada nuevo, por decir una lectura que compartimos hace un tiempo y hay toda una reflexión y un ida y vuelta por detrás de esos grupos. Y eso es lo que me llena el alma, o sea, eso es lo que te hace sentir, sí, voy, estamos, va por acá. Así que agradecerle a todas esas personas que me siguen, que están conmigo, y como mensaje o lo que me gustaría dejar de esta conversación es que no se queden con las ganas de probar hacer yoga ujú, conmigo o con quien sea, mm, eh, que no se queden con esas ganas de probarlo porque en sus comienzos era, y no, yoga es reaburrido, es para la tercera edad, ¿qué voy a probar yo? Me voy a embolar. Y me mm, parece que primero es darle la oportunidad y practicarlo, no solo una clase, sino unas cuantas clases, y ir viendo el proceso. Muchas veces no es la persona con la que querés practicar, pero hay miles de profesores, puedes buscar en otro lado. Eh, la segunda reflexión que me gustaría dejar es que el yoga no es solo lo que estamos viendo por redes sociales, ujú, una persona con un cuerpo ideal haciendo un asana impecable, eso no es yoga. mm, Y hay mucha gente que no se acerca porque dice, ay, claro, a mí el paro de cabeza no me sale, listo, no, no es para mí. mm. No va por ahí tampoco, o sea, ni es aburrido, ni es impecable para una postura de paro de cabeza y como no me sale no voy.
Correcto. Y bueno, y como tercera cuestión esto, el agradecimiento a cada uno de mis alumnos por la confianza, por venir, por estar, por elegirme. Por compartir. Ujú, sí. Sí, Maru, sí. muchas gracias. Gracias por el tiempo. Ha sido una linda nota. Este, y lo único que queda pendiente es disponer de algunas imágenes de tu actividad con la que vamos a ir ilustrando este video. Te, te, Muchas gracias, Carlitos. te mando un Gracias, abrazo y gracias a vos. Un beso grande. gracias. Chau, Hasta chau. luego. Hasta Gracias. luego.